Hola, soy Alberto Fernández y este es el módulo 2, la acción del precio. ¿Qué es la acción del precio? La acción del precio es la forma más pura de leer el mercado. Podemos ver cómo interactúan la demanda y la oferta, cómo se comportan los compradores y cómo se comportan los vendedores. El bid, compradores o demanda, y el ask, vendedores o oferta. Si nosotros queremos vender en este mercado el futuro de la libra, lo venderíamos a 1,2842 y si quisiéramos comprar, lo compraríamos a 1,2843. La mayoría de los traders retails leen la acción del precio desde un gráfico de velas o bares y los comerciantes profesionales la leen desde el piso de mercado o la profundidad de mercado. El mercado se compone de tres niveles. El level 1 sería un gráfico de velas. En un chart o gráfico de velas solo vemos una parte de la información. Yo siempre digo que un gráfico de velas es como mirar a través de la cerradura de una puerta. Solo vemos un poco de la habitación que hay al otro lado. Con el DOM vamos a ver mucha más habitación y nos va a ayudar a mejorar en nuestras decisiones comerciales. En un gráfico de velas, nos da igual si es un gráfico de tiempo, de velas Renko, de velas Unirenko, solo vemos parte de la información. Estamos viendo información pasada, como la de un indicador. No vemos la información en tiempo real, lo que está sucediendo en tiempo real en ese mercado. En un gráfico de velas no vemos el tamaño de las órdenes. No vemos el tamaño de las órdenes aquí que se ejecutan. Sí vemos el cómputo total de esas órdenes, pero a un nivel de precios no podemos ver qué órdenes se están ejecutando y cuántas se han ejecutado a ese nivel de precios. En un gráfico de velas no vemos la velocidad a la que se están ejecutando esas órdenes. No se puede ver. En el DOM sí podemos ver esa velocidad. En un gráfico de velas no vemos la liquidez de ese mercado. En un gráfico de velas no podemos ver la intención del profesional. No vemos su intención. En un gráfico de velas la orden de ejecución de nuestras órdenes es mucho más lenta. No pagamos por los datos que recibimos, aunque ahora ya hay ciertos brokers que están comenzando a cobrar por los datos. Nuestro broker nos da los datos gratuitos en un gráfico de velas, aunque paguemos por la plataforma, da igual que sea. Y yo creo que deberíamos de pagar por esos datos y ahora explicaré el por qué. Estos son algunos ejemplos, podríamos hablar de más, de por qué a la hora de hacer scalping, sobre todo intradiario, tenemos una gran desventaja a la hora de operar con un gráfico de velas y no con una profundidad de mercado.
A la hora de operar a más largo plazo, a la hora de hacer un análisis, no digo que no funcione, pero en nuestra operativa no. Al margen de que en una operativa swing, por ejemplo, o a más largo plazo, un stop debería ser mucho más amplio que en una operativa intradiaria. También quiero decir, desde mi humilde opinión, que hay muchos traders que en un gráfico de velas suelen trazar líneas tratando de saber posibles puntos de entrada o de parada del precio. Si estamos utilizando, por ejemplo, un gráfico de tiempo de 30 minutos, al hacer ese análisis, si lo miramos después en un gráfico de 15 o de 5 minutos, por poner un ejemplo, esas líneas de análisis no sirven para nada. Esos soportes o resistencias que hemos tratado no nos sirven. Hay traders que conozco que después de una operativa de 3 minutos o 1 minuto y después de realizar una entrada a mercado, enseguida bajan el time frame a 15 o 5 segundos para ver mejor el mercado y ver si su operación está siendo perdedora, salirse antes. Esto también es un error. En el DOM, como lo vemos en tiempo real, enseguida nos va a decir el mercado cuando no es cuando estamos equivocados y nos debemos de salir, porque el DOM es en tiempo real y vemos enseguida si nuestra operación no es correcta. En el DOM, por ejemplo, a un determinado nivel de precios, podemos ver si se está ejecutando un iceberg, por poner un ejemplo, que más adelante explicaremos lo que es y cómo se forman, y en un chart de tiempo o un gráfico de velas, a ese nivel de precios no vamos a ver ni vamos a notar nada. Notaremos un pequeño aumento aquí del volumen, pero no vamos a saber a qué nivel de precios el profesional ha ejecutado esa iceberg. En el DOM, lo que sería el level 2, las diferencias que tenemos respecto a el level 1, que sería el gráfico de velas, es que vemos el tamaño de las órdenes, es lo que he explicado antes. Vemos el tamaño de las órdenes que entran a mercado y de la liquidez que tiene ese mercado. Vemos su velocidad, vemos a qué velocidad se ejecutan en una zona crítica y podemos intuir o entrar a favor de esa zona. Podemos observar también la liquidez de ese mercado. Vemos la intención del profesional y dónde operar. En un gráfico de velas pues es muy difícil desde mi punto de vista ver qué intención tiene ese profesional. La orden de ejecución es mucho más rápida, es lo que llamamos el DMA, el Direct Market Access. Nuestra orden de ejecución se podría decir que es mucho más rápida y en mi caso, y yo os lo recomiendo, pagamos o intentamos pagar por esos datos que recibimos. Para operar correctamente el DOM necesitamos tener unos buenos datos que sean sin filtrar, y lo voy a explicar el por qué. En un periodo de alta volatilidad, si el mercado, por ejemplo, hace así y cae muy deprisa, si nosotros tenemos los datos filtrados, a los diferentes niveles de precio, el broker o el que nos dé los datos nos va a dar
el mejor dato que tenga él, pero es un dato erróneo, no es el dato correcto que ha ocurrido en ese movimiento de caída o de subida, me da igual, no es el dato correcto. En un dato, si nos dan unos datos sin filtrar y se produce un movimiento de caída muy fuerte, vamos a ver en todo momento el dato correcto que se ha producido y nos va a dar una mejor visión de cómo se ha producido esa caída y a diferentes niveles. Si los datos están filtrados, nos va a dar errores a la hora de leer el mercado. Yo me gustaría que os haríais una pregunta de por qué un profesional paga por unos buenos datos y a nosotros, nuestro broker, nos los da gratis. Yo creo que no somos más listos que un profesional y creo que si los profesionales pagan por unos buenos datos es por algún motivo. Necesitamos unos buenos datos para que podamos leer bien el mercado, se ejecuten bien nuestras órdenes, entremos los primeros en las colas y cuando queramos salir de una operación también salgamos cuanto antes. En el DOM accedemos a patrones que en un gráfico normal no vemos. Podemos observar la verdadera demanda y la verdadera oferta de ese mercado en cada precio. Obtenemos una gran ventaja a la hora de operar en noticias, operar en datos políticos, operar en datos económicos o cuando está dando datos el Banco Central Europeo. Tenemos, ya lo he dicho antes, un acceso a lo que es el DMA y en un gráfico de velas no podemos ver cómo trabajan los algoritmos, mientras que en el DOM sí. En el Level 3, que solo lo pueden ver grandes instituciones, grandes profesionales o creadores de mercados, es lo que ellos llaman el Superbook, el superlibro de órdenes, un superdom, digamos. Ellos prácticamente lo pueden ver todo. Por poner un ejemplo, y lo explicaré más adelante, pueden ver la liquidez oculta o flotante, calcular posiciones ejecutadas, parciales o totales, o cancelaciones de órdenes parciales o totales. Voy a explicar un breve ejemplo que os va a hacer pensar sobre los gráficos de velas y el por qué no nos ayudan en nuestra operativa. Bien, nos vamos a fijar en un simple análisis de una vela. En una vela, la mayoría de los traders se fijan en lo que es el OHLC, que es la apertura de la vela. En este caso, en esta vela sería 28, 44, 25. Vamos a fijarnos en esta vela bajista, 28, 44, 25. Después tendríamos el alto de la vela, lo que sería el high, que es lo mismo, 28, 44, 25, ha abierto aquí y su alto es el mismo, 28, 44 con 25. Nos fijaríamos en el low de la vela, en el bajo de la vela, que sería 28, 42 con 25, sería aquí, y nos fijaríamos en el cierre de esa vela
y el cierre de esa vela pues sería la misma, 28,42,25. Y por último, la mayoría de los traders se fijan en el volumen. Ese volumen, vamos a poner un ejemplo de que esta vela se han negociado 200 lotes, 200 contratos. No nos importa si es una vela de 1 minuto, 5 minutos o un día. Hasta aquí todo correcto. Realmente no podemos ver nada en esta vela. Solamente su high, su low, su volumen y su cierre. Muchos traders utilizan su precio de cierre para realizar sus análisis como un indicio de hacia dónde se dirige el precio y también es un error. Pero, ¿y si analizamos esa vela desde el DOM? La vela, su open, abrió en 28,44,25 y cayó a 28,44 y se ejecutaron en la oferta 25 contratos. Después se ejecutó otra orden en la oferta y la oferta vendió en este caso 25 contratos. Después 28,43,25 y vendió 25 contratos. 28,43,25 contratos de venta, 28,42,75 con 25 contratos de venta, 28,42,50 con 25 contratos de venta y 28,42,25 con 25 contratos de venta, y así cierra nuestra vela. Como veis, son 200 lotes o contratos ejecutados en esa vela y es una vela bajista. Bien, pongamos otro ejemplo. La vela abrió en 28,44,25 aquí y la demanda compró 5 contratos. Después, ahí está, en 28,44 la oferta vendió 5 contratos. La demanda compró 25 contratos y hizo subir el precio un cuarto de tick. Volvió la demanda a comprar otros 25 contratos o lotes. La demanda vendió 5 contratos. La demanda vendió 5 contratos y cayó el precio un cuarto de punto. La demanda volvió a comprar 35 contratos. La demanda volvió a comprar 20 contratos. La oferta vendió 5 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 contratos. La oferta volvió a vender 5 contratos. Volvieron a vender 5 contratos. La demanda compró 20 contratos. La demanda compró 20 contratos. La oferta vendió 5. La oferta vendió 5. Y así cierran la vela. Si os fijáis, es una vela bajista, pero la demanda ha estado ya
comprando muchos más contratos que la oferta. Si veis, es una vela bajista, pero ya nos está diciendo que la demanda ha comprado muchos contratos, que la demanda está presionando desde hace un buen rato. Otra cosa que aprendí es que las mejores operaciones de traders institucionales, creadores de mercado, las realizan antes de que termine esa vela. El chart es un atajo, no te muestra la información como es. Realmente las grandes operaciones de esas instituciones y traders las realizan antes de que se cierre esa vela, no al final de la vela. Por eso, si queremos ser unos buenos traders y adoptar buenas decisiones comerciales, necesitamos ver el intercambio comercial de esas transacciones, y eso no se ve en un gráfico de velas, eso se ve en el DOM. Quiero que penséis un poco en este tema y veréis, comenzaréis a ver el mercado de otra manera, de una manera diferente. Este ha sido un pequeño resumen sobre la acción del precio, las principales diferencias entre un gráfico de velas, el DOM y el Super DOM o Level 3, y os espero en el siguiente módulo. Un saludo.